Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación energética de nuestro país, las dificultades que se están enfrentando en grandes polos de desarrollo donde hoy se reclama potencia por parte de sus habitantes. Nos acompaña el ingeniero Leonardo Dera Vázquez. Muy buenas noches, ¿Qué tal Rosendo? está? Buenas noches. Muy honrado a que me invite a este programa en donde han desfilado una serie de personajes y hemos venido con la sana intención de vertir algunos conceptos que permitirán que el televidente haga sus propias conclusiones. Bueno, profesional de la ingeniería eléctrica. Carrera complicada dentro de los estudios y lo que implica la profesión, ingeniero. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y muy orgulloso de ser ingeniero electricista precisamente porque me apasiona mucho el tema. ¿Se ha perdido o se mantiene ese concepto de temor a estas carreras, sobre todo cuando hablan de electricidad por aquello de los números, de las ecuaciones que se vuelven tan complejas para los estudiantes y los mismos docentes? La verdad que son paradigmas que se han creado, más que todo el tema de las matemáticas, pero la energía eléctrica, aparte de manejar conceptos de matemáticas, también maneja otros conceptos que le permitirán a los alumnos y a los profesionales desempeñarse en diferentes ámbitos de la sociedad. Se han modernizado estas carreras, ingeniero, usted ha sido catedrático también en la universidad y se están adaptando a las tecnologías actuales, porque antes se pensó en la generación común, hoy las tendencias son otras. Bueno, esta carrera tiene la obligación de tanto como maestros o como profesionales a estar al tanto de los avances de la tecnología. El personal de ingeniería eléctrica que se estanque en el tiempo y que no estudie constantemente o que no esté en comunicaciones con el avance que se estén dando a nivel mundial se convierte en un profesional obsoleto. Eso lo obliga a uno a estar siempre pendiente y nosotros en este caso, en mi caso que hemos estado trabajando con el gobierno, efectivamente estar siempre al tanto para estar recomendando las mejores opciones para que el sector energético avance. Bueno, en este mundo cambiante, en este momento, ¿cuál es la mejor opción de generación que tiene a mano y de la cual está echando el gobierno mano para su generación? Bueno, indudablemente el gobierno y hay veces hasta de convicción propia, la energía renovable representa obviamente la mejor opción técnica para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, hay que manejar siempre el concepto que las energías renovables tienen algunas de ellas diferentes hándicaps y es por eso que siempre deberá existir una energía de respaldo que pueda depender de los hidrocarburos. La energía de hidrocarburos tiene una gran ventaja, pero obviamente se pierde esa ventaja cuando está muy propensa a la volatilidad de los precios internacionales y en determinado momento el factor económico no lo hace factible. Pero nosotros hemos definido, y obviamente la Secretaría de Energía de Honduras ha definido la energía renovable como la mejor opción. La potencia en base a generación térmica es mucho más rápida, ponerla a disposición de mercado. Bueno, para instalar proyectos es muchísimo más rápido y en determinados momentos es mucho más barato ponerle en funcionamiento. Y es por eso que cuando se haya necesidad de haber generación de emergencia, a estos es lo que se echa a mano. Sin embargo, los proyectos renovables que presentan una gran opción son los de hidroeléctricos de gran embalse, porque permiten obviamente manejarlos con estacionalidades anuales y tenerla siempre energía disponible para cuando el sistema lo necesite. Obviamente ahorita están apareciendo energías que son también de fácil instalación, en el caso de la parte solar.
Sin embargo, tienen un hándicap que es el tema de la variabilidad y se depende de los elementos naturales. Sin embargo, también a estas energías renovables también tienen una solución que es el tema de almacenamiento, que es una tecnología que está creciendo cada día y que a medida que vaya reduciendo los precios de instalación, el respaldo unido con la energía solar fotovoltaica y la eólica representarán grandes elementos en nuestra matriz energética. Ingeniero Deras, ¿qué tanta dificultad le está generando al Estado las manifestaciones que se han presentado cuando se habla de instalación o del desarrollo de proyectos de energía limpia? Bueno, a mí me parece que es un tema de ponernos de acuerdo a nivel de sociedad. Es importante que la población conozca que los proyectos de energía renovable son amigables precisamente por el ambiente porque vienen de ahí mismo. Hay que botar todos esos paradigmas que ya no se pueden sostener, que es el tema de las contaminaciones y el tema de que se va a perder el agua, que se va a contaminar con una central hidroeléctrica. Todos esos paradigmas tienen que evitarse. Lo que nosotros hemos visto y hemos recomendado, obviamente, que estos proyectos donde se debe de aplicar y tener mucha habilidad es tener un tema de socialización y lograr precisamente que las comunidades se logren empoderar de los proyectos y que miren el proyecto como de alto beneficio. Obviamente que la operatividad del proyecto les traiga un bienestar y una Pero mejora en las siempre condiciones de surge vida. oposición, muchas veces se ponen de acuerdo, el proyecto arranca y a la hora de poner esa potencia a disposición de la población vienen las quejas. Y así podemos ver el caso de Petacón, el mismo Patuca que ahora está tomado, aunque ahí es otro tipo de reclamo. Bueno, totalmente. Tenemos también en la zona atlántica donde tenemos una crisis energética que todavía tenemos proyectos hidroeléctricos que no han logrado ponerse de acuerdo con las poblaciones. Pero yo lo miro de una manera más grande y más integral, que en donde tenemos que ponernos de acuerdo es toda la sociedad hondureña de poder definir que la energía renovable son el futuro y obviamente hay que apoyar y darle viabilidad rápidamente a estos proyectos. ¿Se ha perdido inversión por este tipo de reclamos? ¿Se han ido empresas que estaban listas para generar en Honduras por estas objeciones que se están presentando, ingeniero Deras? Bueno, mire, en el tema de los proyectos renovables y en este caso de los hidroeléctricos han habido dos factores que han bajado el interés de los inversionistas. Uno de ellos es que el cambio climático obviamente trae muy malas expectativas en el sentido de una reducción en los caudales de agua y por consiguiente una merma en la operatividad y en la rentabilidad de estos proyectos. Y el otro elemento es lo mismo, y es que no se logra poner de acuerdo con la población de que el proyecto tiene que traer beneficios. Tengo entendido que estos proyectos fue un problema de la forma como fueron concebidos, es decir, en la legislación que teníamos anteriormente, no se tomaba en consideración como parte del modelo de negocios todos los beneficios que había que trasladarle a la población. Lo que está pasando ahora con la nueva ley de la industria eléctrica, que es el nuevo orden legal energético que tenemos en el país, es que los inversionistas van a tener que poner dentro de su modelo de negocio y dentro de sus valores que van a ir a un proceso de competitividad, elementos que permitirán resarcir a las comunidades, no resarcirlos, sino compensarlos precisamente con obras de carácter social que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones alrededor. Compartir esa ganancia. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hemos dicho a los inversionistas. Lo que pasa es que en el modelo anterior, cualquier cosa que implique compartir en este momento va directamente a sus utilidades proyectadas. Pero si usted antes de planificar el proyecto y a la hora de hacer su plan de negocios y su plan de financiamiento también tiene lo que son obras de carácter social con las comunidades e incluirlos en los precios a ofertar en este modelo, creemos nosotros que tendremos mejores resultados. ¿Cómo está la potencia Honduras? ¿Estamos entrando en déficit? ¿Habrá necesidad, como escuchamos a algunos colegas suyos decir, que si no se contrata el próximo año 400 megavatios más,
podemos entrar en crisis y hablar de racionamientos mucho más prolongados que los que, por ejemplo, podemos decir, pasa ahora mismo Juticalpa, La Ceiba y el Bajo Aguán? Bueno, mire, para conocer realmente o tener una idea de qué es lo que está pasando es precisamente el tipo de modelo que nosotros teníamos para el tema de contratar la energía. Es decir, en la ley marco del subsector eléctrico definían las contrataciones de la energía y los precios a remunerar estaban muy asociados a precios que el mismo gobierno los establecía, que es los famosos costos marginales. Ahora, con la nueva ley de la energía eléctrica, lo que usted fomenta es el tema de la sobreinstalación a riesgo de los inversionistas, con una intención de crear una sana competencia, y esta sana competencia traerá obviamente una mejora en los precios de adquisición de la energía y por lo tanto una mejora en las tarifas. No es un experimento que estamos haciendo, no es una falsa expectativa, sino que lo que hemos hecho es traer los modelos exitosos que se están desarrollando en la región o en la región latinoamericana y mucho más cerca para nosotros en el tema de Guatemala, que precisamente ellos iniciaron esta reforma que nosotros iniciamos en el año 2016, la iniciaron aproximadamente 15 años atrás, que ahora les permite tener un sistema eléctrico estable, con calidad de servicio y tarifas que son muy convenientes y muy rentables, a tal grado que les permite crear una nueva figura que se llama tarifa social, en las cuales se reducen completamente la tarifa dedicados a los sectores de la población más desprotegidas. No como en este momento que los subsidios salen precisamente del gobierno, sacrificando otros rubros en otros beneficios, como salud, educación, infraestructura. El sector tiene que tener la capacidad de ser autosostenible, que permita obviamente operarse dentro de los rangos estándares de calidad, que permita ser con capacidad de poder financiar las inversiones futuras que le permitan irse acomodando a las exigencias de la población. Está con nosotros esta noche al banquillo el subsecretario de Estado en el Despacho de Energía, Leonardo Deras. Sin rodeos, después de la pausa, ¿le ha hecho daño a la ENE como tal los subsidios que se pagan a un sector de la población? Al final se han beneficiado de ellos personas que no tienen necesidad. ¿Qué cambios en esta nueva estructura que recién montan a nivel de la Secretaría de Energía se van a poner en práctica para tener un mayor control de los mismos? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Leonardo Deras Vázquez. El tema de los subsidios. Bueno, ¿se han cometido errores, ingeniero, en su otorgamiento? Bueno, de acuerdo a mi opinión, el tema de los subsidios son absolutamente necesarios en una sociedad en la cual tenemos sectores que todavía están desprotegidos. Lo que no se vale y que no es correcto es que nosotros tengamos que sacrificar otros elementos como salud, educación, seguridad, infraestructura para subsidiar la energía eléctrica. La energía eléctrica debe de ser autosostenible, es decir, que se debe de tener una tarifa justa. Y el concepto de tarifa justa no necesariamente es sinónimo de tarifa baja. Tarifa justa es aquella en las cuales permite remunerar o que la empresa se remuneren, obtengan de la población el pago por el servicio que se les da. Usted me habló de una tarifa social, que esa es la gran aspiración. Actualmente nosotros tenemos... ¿Cómo lograr la misma? ¿Cómo es el manejo? Bueno, hay dos tipos de subsidio que están orientados a dos rubros. Uno puede subsidiar la demanda, es decir, bajarle los precios o cruzarle los precios o que un sector subsidie a otro. Y hay un subsidio a la oferta.
se ha subsidiado mucho a la oferta, es decir, dándole muchas concesiones a los generadores para que los precios ofertados sean mucho más bajos, y el gobierno sacrifica en sus arcas el tema de los impuestos. Pero hablando al subsidio que se le da a la población, actualmente ese es el modelo equivocado que tenemos de estar tomando recursos donde no debería ser. En otros países siempre existen los subsidios, pero salen del mismo sector. En este caso, la competitividad y la baja en los precios que se obtienen de la adquisición de la energía por la competitividad con los generadores, entonces se traduce a formar un fideicomiso grande que le llaman tarifa social, y lo que hacen es que bajan los precios a tal grado de que hay segmentos de la población, más que todo la población rural y menos protegida, hasta casi un 20% de su valor real. Eso es un subsidio correcto y que hace sostenible al rector. Con la liberalización del sistema, que ya Guatemala lo experimentó, me dice, ¿es la ruta para entrar en estos procesos? Nosotros creemos que sí, estamos empeñados en el gobierno en operativizar la nueva ley de la industria eléctrica, que dicho sea de paso, somos de los últimos países del área latinoamericana en que han tomado la decisión de poderlo hacer. Y creo que queda Costa Rica todavía, que yo creo que ya está en un análisis de poder entrar. Pero los países pioneros en este caso es Chile, que el negocio de la electricidad es como cualquier otro tipo de negocio y se debe autorregular por el tema de oferta y la demanda. Si se logra, en este caso en nuestro país, que la Comisión Reguladora emita reglas claras y correctas, tanto para generadores como para transmisores o como para consumidores, creemos nosotros que va a haber, en primer lugar, confianza en la inversión. Obviamente el sector se nutre de la inversión del sector privado. Y por la experiencia que hemos visto en otros países, esos parámetros permiten que haya competitividad, y la competitividad haya una baja en los precios. Pero a nosotros realmente el objetivo no es el tema de bajar los precios, el objetivo es bajar la tarifa que paga el consumidor final para que sienta realmente que está pagando un valor justo. Y si se siguen todos los procesos, ¿a qué plazo ya estaremos experimentando esto en Honduras? Bueno, mire, solo para que tengan una idea, creo que Chile le tomó alrededor de 12 años, Guatemala le tomó casi 15 años, pero nosotros nos hemos fijado una meta en no tardar tanto tiempo. Lo que hemos hecho es que nos hemos aprehendido realmente de las acciones exitosas que han llevado a ellos para ponerlas en funcionamiento. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho, y como pilar fundamental para lo que viene, es consolidar los 4 grandes elementos del sector energético de electricidad. La Secretaría de Energía, que no existía y ahora existe, y que poco a poco va tomando el rol que le corresponde, que es el rector del sector, emitiendo políticas públicas emitidas por el gobierno para que haya una sana administración del sector. Luego está la Comisión Reguladora, que es exactamente como puede ser homóloga en el país, como es la Comisión de Banca y Seguro, como es CONATEL, en las cuales se encargan exclusivamente de regular y emitir toda la normativa por las cuales se maneja el mercado. Aparece una figura nueva, es decir, un operador del sistema que no le pertenece al gobierno ni le pertenece a la ENE, sino que está integrado por los diferentes agentes del sector, que nosotros llamamos operador del sistema. Y esto se hace precisamente porque debe de estar 100% vigilado de todos los agentes, que la operatividad de la red eléctrica se maneje con equidad y se maneja con transparencia, y tiene la obligación de manejar ahora por medio de las redes sociales o a través de internet y de acceso público a conocer todas las transacciones de todas las agentes que llevan al mercado. Y el cuarto elemento es el tema de la ENE. Y este es un tema muy especial, pero obviamente están bien definidas las cosas que se tienen que hacer. Uno, y lo que ha estado causando muchos retrasos, es que usted está derrumbando
un concepto de operatividad monopólica que ha llevado la ANE durante todos estos años. Lo que se está haciendo es que para que el sistema liberalizado funcione, la ANE tiene que bajarse a competir, obviamente, con el sector privado. Cualquiera podría decir, bueno, eso es casi como tener burro amarrado con tigre suelto. Lo que se trata de hacer es que haya una ley, normativas y leyes que protejan obviamente a la empresa que tiene potencialidades mayor que la empresa privada, precisamente porque sus plantas de generación son propias, están amortizadas y están pagadas en la mayoría de los casos. Entonces representa un elemento generador de energía que puede competir con precios con la empresa privada. ¿Y cómo engancharlos? Porque aquí viene el gran problema y lo hemos experimentado en los últimos días, que encontramos uno de estos componentes que usted me señala, la ANE, en pleito con la Comisión Reguladora de Energías, y casi que se agarraron públicamente, se cuestionaron entre ellos, y así no se puede hablar de un verdadero desarrollo. No, pero fíjese que si nosotros somos positivos, yo creo que en vez de verlo como que un pleito, como un tema de descoordinación, hay que verlo como el surgimiento de empresas que se están posicionando y que son independientes, y que la Comisión Reguladora no tiene que recibir ningún tipo de lineamientos de ningún agente del sector. Ese es un tema de independencia, y creo que con el comunicado de la CRE fija su posición en el tema de que la normativa será regida por parte de la Comisión Reguladora. De momento estamos condenados a seguir pagando precios altos, que cada trimestre, como está actualmente la ley de la industria eléctrica y la operatividad que tiene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, nos esté trasladando revisiones que han sido calificadas groseras. Bueno, es correcto, pero mire, a la población hay que explicarle precisamente que el hecho de que se haya bajado los periodos de revisión de la tarifa también tiene sus ventajas. Anteriormente, la ley marco del sector eléctrico obligaba a la ENE, a través de la Comisión Nacional de Energía, a revisarlos cada 5 años. En esos 5 años, los precios subían y bajaban, y algunos de los dos sectores, tanto la ENE como los consumidores, sufrían injusticias, porque cuando el petróleo estaba muy alto y la tarifa estaba baja, lo que se iba era una acumulación de deuda que tenía el Estado. Y cuando los precios del combustible bajaban, la ENE se quedaba cobrando las mismas tarifas y el consumidor estaba pagando más. El hecho de que ahora se hayan reducido los tiempos en la revisión. ¿Es el tiempo ideal, su ingeniero, o se puede revisar? No, bueno, sí se puede revisar, pero lo del plazo de 3 meses no está escrito en piedra y que puede ser modificado, pero lo que se anda buscando es una fórmula en la cual el precio de la energía que se pague lo refleje realmente el mercado, para que ni la ENE acumule deuda, ni que se quede también con fondos del consumidor, que vayamos nosotros pagando el valor de la energía que corresponde. Aquí realmente el gran objetivo que nosotros andamos buscando, obviamente el desastre en el sector energético que nos dejó esos precios altísimos que se dieron, un pico inusitado que se dio en el año 2008, y posteriormente un crecimiento sostenible de los precios que se dieron en el año 2010, 11, 12, 13 y 14, en las cuales la ENE tuvo que absorber toda esa deuda de los precios altos de la energía térmica, que dicho sea de paso, estaba en una matriz de 60-40 y el 60% lo absorbía la ENE, y las tarifas no fueron revisadas desde la última revisión que se hizo en el año 2007, y que no se revisaron ni se ajustaron en el año 2014 como una política de gobierno, dando la oportunidad de que el nuevo sector entrara en el nuevo orden. Se cometió un error por parte del gobierno en no hacer esa revisión cuando se debió, y eso hoy le ha generado golpes tremendos a la economía del abonado, ingeniero. Mire, Rosendo, yo creo, y es mi opinión, y lo hemos compartido con varios profesionales que nos manejamos en este ámbito, que uno de los grandes problemas por los cuales nuestro sector en este momento no es sostenible, y en algunos hablan de que puede estar enfermo el sector,
es porque no se ha tomado la decisión de cambiarle el modelo de la adquisición de la energía en un sistema competitivo. Alguien emitió normativas en las cuales la energía eléctrica iba a adquirirse mediante modelos de definición de costos marginales que estaban indexados a los precios internacionales del petróleo. Es decir, el concepto nace allá por el año 2008-2009, en las cuales se fijan los precios bases de potencia y los precios bases de la energía. Y los valores y los precios a pagar a las generadoras era los valores que estaban en ese año, ese se le reconocía. Y tuvimos nosotros bastante inversión y bastante puesta en operación de plantas que se entraron en operación en el año 2011, 2012 y 2013 cuando estaban los precios a más de $100 el barril. Eso trajo que esos eran los precios mucho más altos. Cuando se desnuda y se encuentra realmente que ese fue un mal modelo, cuando comienza a bajar contra el pronóstico de muchos o el pronóstico que dio funestamente el presidente Hugo Chávez cuando dijo que el mundo debería de olvidarse de hoy en adelante de precios bajos del combustible. Todo el mundo pensó que iba a ser la norma y proyectaron los modelos de negocios bajo esa forma. Pero cuando comienzan a bajar en el año 2015-2016, efectivamente comienza a verse que los precios que se pagan o que se negociaron los contratos renovables eran demasiado altos. Creo que lo correcto hubiese sido que allá por el año 2006, cuando se tomó la decisión de cambiar fuertemente la matriz energética, el modelo que debía de haberse seguido es un modelo de competitividad en las cuales los generadores se les diera facilidades, pero que la entrada de los proyectos sea con licitaciones públicas competitivas internacionales. Está con nosotros esta noche al banquillo el subsecretario de Energía, Leonardo Deras Vázquez. Sin casaca después de la pausa, cumplido hecho. Usted que ha estado por años en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ahora en la Secretaría de Energía, es momento para hacer revisiones de los contratos y tratar de recuperar la estatal eléctrica. Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el ingeniero Leonardo Deras Vázquez. Solo un punto, esto de los subsidios, para cerrarlo. ¿Cómo lo esperan estructurar para que llegue a quien sí lo requiere y no encontrar que hay dueños de casas de playa, que hay personas pudientes que se benefician del mismo? Mire, eso es producto del modelo que se utilizó para tratar de focalizar el subsidio. Y el modelo era por cantidad de energía consumida. Es decir, usted podría intuir que los abonados que tenían un consumo bajo de menos de 100 o 75 y 100 kilovatios, era la gente que tenía menos equipo instalado o utilizaba menos la energía. Y así se subsidió, y por eso es que se le daba en algunos casos dinero en efectivo, en todo caso venía en la factura. Se cometía obviamente el pecado de que mucha gente que tenía realmente capacidad de pago se le estuviese subsidiando y obviamente poniéndole en cero su factura, y se cometían esos errores de esas casas de playa o esas casas que estaban abandonadas o que inclusive estaban robando o tenían tocado su medidor, entonces todavía se les subsidiaba. Ahora lo que se ha hecho y que se ha perfeccionado el sistema es que las personas que reciben o recibirán el subsidio son aquellos que han sido definidos por parte de CEDIS como familias que tienen baja capacidad adquisitiva. Cuando usted logra tener el censo, y se tiene un censo bastante importante, son a esos precisamente a las cuales les vendrá el subsidio en su factura eléctrica. ¿Cómo está el caso de EH? Ahora mismo nos ubicamos en dos zonas golpeadas por los apagones. Okay. Juticalpa, Atlántida y la zona del Bajo Aguán, que se han quejado. Correcto. Plantea, ingeniero Deras, que cómo es posible que si tienen suspensión de servicio de hasta 8 horas
por día, fines de semana, con horarios mucho más prolongados, el recibo cuando les llega, Bueno, ¿sale igual o más alto? usted me acaba de tirar tres conceptos que los puedo desarrollar separados y me interesaría mucho que la población lo entendiera. El tema de EH es una asociación público-privada en las cuales hizo uso el gobierno y la ENE para temas de mejorar la calidad del servicio y recuperar la mora y reducir las pérdidas. EH no tiene absolutamente nada que ver con temas de tarifas. Las tarifas son definidas por la Comisión Reguladora. Si las tarifas son altas o son bajas, no es responsabilidad de EH. Ellos solo cobran. Ellos solamente miden, facturan y cobran. Lo que sí hay que presionar por el tema de EH es por la calidad de servicio o el tiempo de respuesta cuando se ha dado una contingencia en el sistema. O si van, le agrego esto, ingeniero, perdón, porque muchas veces, y no sé si eso está pasando, usted aclárenos, se habla que siguen promediando, que no van y es a lo que le refleja una tabla de valores cruzados. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que hay que reclamarle a EH? Precisamente es que mejore la calidad del servicio y que tenga una mejor atención y mejor comunicación con el cliente, que es el elemento más importante de nuestro negocio, y que el cliente se sienta satisfecho con la calidad del servicio que se le da. Y en el tema de las tarifas tendrá que ser siempre la comisión reguladora. No está dando, y vamos a reconocer que no están dando los resultados que se plantearon. Se terceriza el servicio con la intención de que las pérdidas del sistema, que estaban más o menos en 32%, puedan bajar a 17% en una concesión de 7 años. Bajo esos 7 años, la ENE tiene que estarle pagando un canon mensual. El negocio estaba calculado de tal manera que de las reducciones de las pérdidas iba a quedar suficiente dinero para repagarle lo que se le pagaba obviamente a EH. El primer año, las mediciones que se utilizaron y que fue refrendado por la empresa internacional supervisora indicaron que sí lo cumplieron. ¿Cuánto bajaron el primer año? 4 puntos. Pero es que los 4 puntos en un sistema son aquellos en los cuales no es necesario hacer grandes inversiones y hacer muchas cosas, precisamente porque es un cambio de conducta y cambios de la forma en las cuales se hacen las mediciones. Obviamente eliminar temas que no son muy transparentes, corrupción y todo lo que se venía dando. Eso el primer año pasaron. El año pasaron la prueba. En el segundo año, aunque todavía no está certificado, nuestros datos indican que no hubo ningún tipo de reducción. Y por lo que va del tercer año, nosotros no vemos que haya que se pueda mejorar. Que haya excusas por parte de ellos, que son temas de que no se le está pagando el canon que se había negociado al principio, pero esos son otros temas, que da oportunidad, y tal como lo ha expresado el coordinador del gabinete económico, hay que hacer una revisión profunda que puede llevar obviamente a que continúa o que puede llegar a tomar la decisión de rescindirles el contrato. Y ese es un tema que se les ha hablado con mucha franqueza, de mucha claridad, precisamente porque nosotros habíamos fijado las esperanzas en que ese podía ser la forma en que nosotros íbamos a atacar uno de los grandes problemas que ha tenido el ENE, que es el tema de las pérdidas. Y el otro tema que usted me preguntó es el tema de las crisis que tenemos en este momento en 2 grandes polos de desarrollo del país, en este caso en el sector agrícola de Olancho y en el sector turístico y agrícola también en el sector noratlántico, están realmente influenciadas por un tema de ejecución de la planificación. Yo siempre les he expresado a mis alumnos o a los del sector que no es un tema de planificación. Ustedes pueden ir tranquilamente, y es de acceso público, la planificación que hizo la ENE de cómo deberían ir entrando la generación para irse adaptando a un crecimiento de la demanda. Lo que ha fallado es la ejecución de esa planificación. En el caso del litoral atlántico, yo vengo conociendo el tema desde el año 2016 con la llegada del ministro Ordóñez a la gerencia de la ENE en forma temporal. Me pidió que trabajara en ese tema y lo que había que hacer en ese momento era
generación rápida, y por eso se contrataron en ese momento 40 megavatios que nos hubiera dado muy sostenibilidad, pero desafortunadamente la empresa privada nos falló y solamente se lograron entrar 20, que nos mantuvo sostenible hasta más o menos el año 2018. ¿Por qué era a corto plazo? Precisamente porque habían grandes inversiones en energía renovable en el sitio que podían hacerlo, desaparecer esa generación térmica y comenzar a hacerlo autosostenible. Desafortunadamente los problemas sociales no permitieron la entrada de esta generación y volvimos a caer a otra crisis. Pero previniendo esa crisis, el gobierno incluyó dentro de la licitación de los 820 megavatios, 70 megavatios, que es la porción que nosotros hemos calculado, o los programas informáticos nos han indicado que es la solución para los próximos 7 o 8 años en el tema de la Ceiba, que es la planta de 70 megavatios de la Ensenada, que de acuerdo al tiempo en el cual se firmó el contrato tenía que haber entrado el año pasado. Si la planta de la Ensenada hubiera entrado el año pasado, no tuviésemos la crisis. Ahorita ya afortunadamente, y ha podido constatar la sociedad de la Ceiba y los sectores productivos de la Ceiba, que ya estamos realmente en la última etapa. Y digo estamos porque no solamente le hemos dado la responsabilidad al contratista, sino que el gobierno está encima colaborándole y presionándolo y dándole todas las facilidades para que pueda entrar en un corto periodo. ¿Cuándo va a tiempo. estar resuelto el conflicto? Que quienes nos ven en la zona del litoral Caribe no van a tener esa queja constante, que los habitantes de la zona oriental de Olancho ya no van a tener ese dolor de cabeza frecuente porque tienen apagones. Bueno, el denominador común que tenemos en Olancho es la entrada tardía del proyecto Patuca. Si Patuca hubiese entrado 6 meses antes, o como nosotros esperábamos en el invierno del año pasado, Olancho no hubiera tenido ningún tipo de problemas porque son 104 megavatios, pero esos 104 usted va a tener como energía firme aproximadamente unos 40 megavatios todo el año. Esos 40 megavatios ajustan para sacar la generación térmica actual y ajustan para la demanda, y proyectado que cuando la gente sepa que hay energía suficiente, creemos nosotros que se va a detonar lo que nosotros llamamos una demanda reprimida, y trataremos de que obviamente así sea para que se mire el crecimiento en el tema de Olancho, y lo mismo que es en el tema de Ceiba. En el tema de Olancho lo que se hizo es que se hace una contratación temporal rápida también de energía térmica que entraría en operación lo más rápido posible para minimizar los racionamientos y que permitan la entrada del proyecto Patuca, que será para nosotros la solución que le ha apostado el gobierno para resolver esa crisis. Lo mismo que en Ceiba. Pero yo he tratado de ir mucho más allá, y hemos discutido con el gerente del ENE y con el ministro Ordóñez que no podemos seguir también con ese discurso de seguir culpando al gobierno. Nosotros hemos tratado de decirle a la sociedad de la Ceiba que también ellos tienen que poner algo de su parte. Nosotros estamos incentivando al parque autogenerador en la zona del litoral atlántico para que puedan entrar a generar en las horas pico, y para eso se le paga una tarifa que es bastante atractiva para que les cubra su operatividad de sus plantas, y que esa autogeneración, esa energía sea trasladada a la población y poder evitar los racionamientos. Esto como un plan que tenemos para cuando entre la planta de la Ensenada. Una vez entrada la planta de la Ensenada, obviamente ya no va a haber necesidad de tener ese tipo de artificio, pero tampoco estamos inventando el agua caliente. Esas son las acciones que se han tomado en otros países en las cuales por una u otra razón o por contingencias han caído en una crisis similar. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Leonardo Deras Vázquez. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo, ingeniero Deras, y el tema de las tarifas. Bueno, este es un tema... Los pagos al final de mes. La gente espera que cuando se le va la energía eléctrica, los recibos salgan a menor costo. El tema de las tarifas es un tema vital y muy importante en el tema del sector. Las tarifas, en primer lugar, deben de reflejar
la capacidad y la adquisición que tiene la población como primer elemento si nosotros miramos el tema de las tarifas desde el punto de vista del gran objetivo nuestro, que es el bienestar de la población. Y además sumándole que debe de ser capaz de poder remunerar a todos los precios de adquisición de la energía y que la empresa eléctrica esté financieramente sana, que le permite operar y poder dar un servicio de calidad. ¿Cuáles son los grandes rubros en los cuales nosotros creemos que van a impactar fuertemente en la tarifa? Uno de ellos es reducir las pérdidas y dos, bajar los precios de adquisición de la energía. Y para eso, obviamente, hay que clasificar desde aquellas que tienen mayor impacto, que son, primero, salirnos del esquema de tener tanto hidrocarburo, que nos evitará estar con el tema de la volatilidad de los precios. Y lo otro, llegar a un tema de readecuación de los contratos. ¿Por qué cambio el término de renegociación a readecuación? Son dos cosas completamente diferentes. El tema de renegociación puede llamarse como que estamos cambiando las condiciones de los contratos y no queremos hacerlo. Lo que queremos hacer es convencer al sector privado generador que lo que nos conviene a ambos es una relación ganar-ganar, es decir, que todos ganemos. Que ellos... ¿Y querrán de voluntad propia o habrá que ir con una acción coercitiva? Bueno, mire, el presidente de la República ha fijado una posición y obviamente él ha comprendido que ese es un elemento importante para poder impactar las tarifas. Yo tengo la convicción y por algunos de los generadores es que están en la disposición. Lo que pasa que también no solamente es por lo que piensa el inversionista generador, están atrás también los bancos que les han financiado estas inversiones. Y lo que hay que tratar de hacer es obviamente tratar de ponernos de acuerdo, porque a nadie le conviene un sector financieramente quebrado, precisamente porque ellos no pueden continuar con ese mismo tema porque van a quebrar el sector y no va a haber nadie que les pague sus inversiones. Esto es la tarifa macro. Ahora vámonos a la del usuario. A la del usuario. Con el tema de que no se le suministra la energía completa y el recibo sigue igual. No, es correcto. O sea, lo que pasa es que la gente ha asociado siempre a su tarifa al tema del empira. Por eso nosotros hemos tratado de educar a la población de que maneje bien su consumo y que en función de kilovatios hora. Si la gente mira que su comportamiento va subiendo, eso es innegable que su factura va a aumentar. Si él viene y aplica medidas de ahorro energético bajo el concepto de que utilice toda la energía que realmente ocupe, pero que no la desperdicie, y lo que nosotros llamamos eficiencia energética, seguramente que le va a impactar en su recibo al final de mes. Pero volviendo al tema, Chendo, lo que nosotros queremos realmente es tratar de esos dos elementos que permitan obviamente bajar el tema de las tarifas, porque aparte de traer bienestar a la población, también mejora la competitividad de las empresas y obviamente trae desarrollo, que es lo que realmente busca el gobierno. Bueno, me habló del proyecto de la Ensenada, que puede ser o será la respuesta a las quejas de los ceibeños, del tema que se espera resolver en Olancho con la potencia de Patuca, pero ¿qué de las líneas de transmisión? Porque ese es el otro gran problema del estatal, que hay potencia, pero en ese despacho se pierde mucha parte de la misma. Bueno, es correcto. La planta que estamos poniendo obviamente no es la panacea si no va acompañada de otras acciones. ¿Cuáles son las acciones? Potenciar rápidamente la construcción de otras plantas hidroeléctricas de 60 megavatios en el sitio que ya está en construcción y poner a funcionar los otros proyectos que están detenidos por temas sociales. Cuando usted logre tener esa sobreoferta, entonces usted sí puede aplicar el tema del concepto de bajar la generación que sea cara y potenciar la energía barata, y ahí comienza a darle sentido el tema del despacho económico. Y a medida que vaya creciendo la demanda, así en esa misma forma va a haber que ir metiendo más generación. Pero el tema de la solución del problema no solamente es estar metiendo plantas, porque tenemos otro gran hándicap, que es el tema de la transmisión. Y el tema de la transmisión, obviamente,
La ENE ha hecho enormes esfuerzos por manejar la que tiene, pero como obviamente ha tenido problemas de carácter financiero, no ha podido tener los recursos suficientes o por lo menos apalancar inversiones en los multilaterales para tener la transmisión que realmente deberíamos de tener. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos estado empoderando del modelo latinoamericano más exitoso que ha habido para la expansión de la transmisión, que es el tema de incentivar al sector privado que desarrolle las inversiones en transmisión mediante pago de canon durante los primeros 15 años y los siguientes 15 años por un tema de peaje. Esta norma la llevaron a cabo otros países de Latinoamérica, inclusive Guatemala, que le ha dado excelentes resultados, y bajo el concepto que es un error que se ha cometido, que la transmisión no es financiable a corto plazo, la transmisión es financiable a largo plazo entre 20 y 30 años. Si nosotros nos manejamos bajo ese esquema, entonces permitirá ir construyendo la transmisión sin impactar en los flujos de caja en este caso, de la empresa de transmisión, que es la empresa que ahora va a regir y va a manejar el tema de la transmisión. Ingeniero Deras, le agradezco. Feliz noche. Gracias. ¿Cómo va la revisión de los proyectos que anunció el presidente? Se iban a realizar de muchos contratos de generación de energía limpia que se han quedado en manos de particulares, nunca los desarrollan e inclusive se habla que los andan hasta vendiendo a terceros. Es correcto, la Secretaría de Energía ha liderado un trabajo con varios sectores, no solamente del sector energético, sino que de otros sectores, inclusive el mismo Congreso Nacional, que estos contratos efectivamente no le causan un impacto financiero precisamente porque no están funcionando, pero sí están distorsionando la planificación y de poder definir cuánto es el valor justo de la potencia que tiene que ir entrando año a año. Yo creo que en este tema se va a aplicar lo que llamamos nosotros cero tolerancia y todos aquellos contratos que ya se han detectado que no tienen la intención de construirse y que fueron de carácter especulativo van a ser eliminados, cero tolerancia, sin ningún tipo de contemplaciones por el enorme daño que le está dando al sector energético. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Con nosotros al banquillo el subsecretario de Estado en el Despacho de Energía, Leonardo Deras Vázquez. Por su sintonía, muchas gracias.